primeros hermanos sencillos, humildes, trabajadores, muchos de ellos analfabetos, pero comprometidos con el Evangelio porque había cambiado su vida, le había dado un sentido a la vida, surge esa espontáneamente Chile para Cristo. Pero no malinterpretemos, ¿verdad? Y lo entendamos como fue en los años 40, 50, de que todo Chile, todo México, todo Brasil, toda Argentina debieran de volverse evangélicos. La vitalidad, la velocidad de crecimiento cambia y también comienza a cambiar esta visión de Chile para Cristo. En sus orígenes, la frase Chile para Cristo representa lo que es propio de un movimiento, que es una utopía, un sueño, ¿me entiendes? Y los sueños, las utopías, los sueños, son los que mueven las masas, motivan a la gente. Como eslogan, los eslogans tienen siempre un poder porque unifican, ¿verdad? En una pequeña frase va una gran cantidad de información y moviliza emocionalmente y en ocasiones intelectualmente. Todos los países tenían la meta de Chile para Cristo, Perú para Cristo, pero en el pentecostalismo se adopta casi como una profecía para su propio crecimiento, ¿no? Entonces, esa utopía, ese sueño de los primeros hermanos sencillos, humildes, trabajadores, muchos de ellos analfabetos, pero comprometidos con el Evangelio porque había cambiado su vida, le había dado un sentido a la vida, surge esa espontáneamente Chile para Cristo. Y esa visión implica, en cierto modo, que Chile va a ser para Cristo cuando, por así decir, la mayoría de la población chilena se convierta. Era una utopía, pero quien la decía no lo veía como una utopía, sino realmente como un programa, ¿no? Querían que todo Chile, que todo México fuera para Cristo, interpretado como que se hiciera pentecostal. Yo diría que por toda la mitad de la primera mitad del siglo XX y un poquito más adelante todavía, hasta la década del 60, se mantiene esta dinámica fuerte de expansión y por lo tanto va extendiéndose a lo largo de Chile. Hacia fines del siglo XX, el ritmo, la velocidad de crecimiento comienza a descender. Entonces, hoy día esa frase ya no tiene ningún sentido. No tiene la mística, no tiene el sabor que tenía al principio, porque no hay sueño. No, ahora es construir el templo, construir la casa pastoral, comprarle un auto al pastor, en fin. Yo creo que la frase hoy ya no puede tener el mismo impacto, ¿verdad? Por la complejidad de la sociedad, por la mentalidad de la sociedad, por la manera en que ahora los mensajes llegan a la gente, ya no puede ser boca a boca, ¿no? Como antes, salir a la calle, salir a la plaza y tratar de convencer a la gente de un cambio, ¿no? Ahora pues sabemos, la comunicación pues pasa por las instituciones, pasa por, sobre todo por los medios de comunicación. Pero ya esa palabra nadie se la cree. Ya no pega como al principio. Porque al principio el pentecostalismo era una minoría activa. ¿Ya? Hoy día, según dicen que somos algunos dicen somos el 15, el 20%, mentira. Ya, porque el movimiento dejó de crecer, no tiene la vitalidad que tuvo en la primera fase fundacional. ¿Me entiendes? Es decir, dejamos de crecer porque no hay sueño, no hay utopías. Si nosotros pensamos en algunas zonas donde incluso el mundo evangélico y pentecostal, o en general de nuestra iglesia, ha sido desde el punto de vista del censo, por ejemplo, incluso ha pasado la barrera del 50%. Pensemos en la zona del Carbón. Si uno lo piensa bien, es curioso, ¿no? Que en zonas donde hemos crecido mucho, no se nota tanto el hecho de que ahí, digamos que, no sé, todavía hay niveles de delincuencia. O sea, lo que quiero decir es que pareciera que aquellas marcas conductuales que en cuanto a trayectorias de vida que fueron muy características de la vida,
pentecostal, como que hoy día nos hemos adaptado un poco a un modo de ser pentecostal más tolerante, lo que no es malo en términos de tolerancia, pero en términos de poder transformador, en términos de poder transformador. El centro de la frase yo creo que sigue siendo válido y debe de seguir siendo como un programa para las iglesias, pero hay que interpretar. Chile para Cristo no puede significar que todo Chile se vuelva canuto, ¿verdad? Disculpen la expresión, me parece siempre muy simpática, sino que a través de la participación del cristianismo evangélico, pentecostal, católico, cualquier manifestación cristiana que ayude a Chile, ¿verdad? A tener una fuerza espiritual, una visión, una renovación, pero no malinterpretemos, ¿verdad? Y lo entendamos como fue en los años 40, 50, de que todo Chile, todo México, todo Brasil, toda Argentina debieran de volverse evangélico. Creo que eso ni es posible y con frecuencia pienso sinceramente que tampoco es deseable. La vitalidad, la velocidad de crecimiento cambia y también comienza a cambiar esta visión de Chile para Cristo. Y comienza a tomar una connotación más la pregunta de cómo las iglesias pentecostales podemos influir en la sociedad. Y últimamente uno lo encuentra también que adquiere incluso una connotación un poco más política, digamos. Incluso hay algunas organizaciones políticas que toman el eslogan Chile para Cristo en una lectura de ese tipo. Ahora, cuando este modelo de estructuración sigue patrones como cualquier sociedad humana, como un partido político, por ejemplo, como un sindicato o como cualquier organización humana donde lo más valioso es, no sé, la cuota de poder, la capacidad de mover gente, mover dinero, mover influencias, ahí sí, en la iglesia está en un grave riesgo, ¿no? Porque ha dejado de ser trascendental, ha dejado de ser un signo del reino de Dios y tiene el peligro de convertirse precisamente en un signo del antirreino. Es decir, cada vez parecerse más a las sociedades humanas que a la iglesia que, según el testimonio bíblico y la más noble teología de la historia, siempre ha creído. Cuando hablé antes de la transformación del lema Chile para Cristo y la reinterpretación política de ese lema, ha llevado a algunos líderes de nuestro mundo pentecostal a querer entrar en la política, con la noción de que por ser evangélico y ser buenos y perfectos vamos a ser mejores políticos, vamos a influir mejor en la sociedad. Yo creo que el poder transformador de nuestra iglesia históricamente y tal vez también en el futuro está en el poder de las comunidades para cambiar vidas de las personas, ¿no? Y eso no es algo que se puede hacer por la ley, no es algo que se puede hacer ni por la Constitución, que me parece importantísimo el tema de la Constitución, pero por esa vía no vamos a transformar ni la sociedad ni las personas. Y nuestro poder histórico, que no es nuestro poder, el poder de Dios actuando a través de nuestras comunidades, es la de ofrecer a las personas de distintas edades un camino de cambio, un camino de transformación. Yo creo que el problema no está en el grado de institucionalización de una iglesia, sino que pierda su visión, que pierda su objetivo, es decir, que pierda de vista la misión de la iglesia, que es seguir siendo esa vanguardia del reino, ese signo donde la gente necesitada pueda acudir, pueda sentir estar en un espacio de salvación por la presencia de Dios y que las estructuras de la iglesia sirvan precisamente a este servicio al ser humano. Cuando la iglesia se sirve a sí misma o a su liderazgo o a sus propias estructuras, yo creo que ahí sí el problema es bastante serio y Dios tiene que hacer algo, pero no solamente Dios, sino nosotros también. Es decir, la responsabilidad también es de nosotros. Hay una clericalización muy potente, muy fuerte del pentecostalismo, ¿ya? Y eso es lamentable, ¿ya? Y por eso no es lugar a la crítica, ¿ya? Por eso no construyen institutos, seminarios, porque es un problema para el líder, porque se va a empezar a estudiar la pentecostalidad.
Nos hemos alejado. Y eso no le ocurre solamente al pentecostalismo chileno, le ocurre al pentecostalismo norteamericano. ¿Ya? Ellos tienen un gran problema porque hay iglesias de las asambleas de Dios en Estados Unidos donde la mayoría, nadie habla en lengua. Eso tarde o temprano van a tener que revisar el dogma porque en la iglesia, en el pentecostalismo norteamericano, tú no eres miembro si no has hablado en lengua porque es un dogma. Ser bautizado con el Espíritu Santo, un signo de eso es hablar en lengua. Y ya no hay lenguas. Entonces, hay un problema y por eso surgen otras propuestas, por eso surge el neopentecostalismo, por eso surge, por un lado, el neopentecostalismo, que es una aberración de la pentecostalidad, para mí es una aberración, que no tiene nada que ver con la pentecostalidad. Yo personalmente estoy en contra de la teología de la prosperidad porque se centra solamente, creo yo, o cuando menos el énfasis principal es concebir la prosperidad en términos económicos. Entonces, yo creo que el pentecostalismo en un tiempo fue de mucho éxito porque habló de prosperidad, tal vez sin utilizar esta palabra, cuando le decía a la gente que en Cristo iba a poder vivir una vida diferente, iba a encontrar cosas tan necesarias como perdón, como salvación, como amistad, y empíricamente se veía pues también una reestructuración de las relaciones familiares, de la participación social de los primeros pentecostales. Eso era prosperidad. Y lo que yo veo es que la iglesia evangélica va desarrollando un proyecto de cambio social que logra subir a la clase media, a sus adeptos, entre la tercera y la cuarta generación. Frase que van a encontrar ustedes en todas mis conferencias. Y la hago mía, porque yo eso es lo que observo. El mundo evangélico parte de los estratos culturales muy bajos, muy pobres. Yo soy nieto, por los dos lados de mi familia, de obreros fabricanos, ¿cierto? Textiles y albañiles. Y mi abuelo, que es el primer convertido al evangelio, un hombre muy sencillo, no pensó que su nieto, yo habría de ser doctor en educación, profesor y llegar a ser constituyente de la República. Eso es uno de los grandes desafíos y yo creo que las iglesias neopentecostales de algún modo pueden ser ejemplares, no en el concepto de prosperidad ni en el énfasis en la prosperidad material, pero sí en esa capacidad de diálogo con el mundo contemporáneo. Yo creo que hacia allá puede ser un desafío y es una necesidad de las iglesias pentecostales más tradicionales. Si no, vamos a caer en lo que usted ha mencionado, ¿no? Dejamos de crecer, vivimos todo hacia adentro de las estructuras pues generan lo que todas las estructuras humanas generan, corrupción, lucha por el poder, todas estas cosas que vemos que están presentes en las iglesias chilenas y en las mexicanas y en las iglesias de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Digamos, yo no me atrevo a dar una explicación única, pero yo creo que hay factores, por así decir, sociales, factores culturales que lo permiten de explicar. O sea, no es tanto, no es tanto fallas nuestras, pero sí es cierto que lo que nosotros hicimos siempre ya no da los mismos efectos. La iglesia, aunque adquiera diferentes programas, características, formas de organización y demás, la iglesia tiene que responder al ideal que ya tenemos en la revelación bíblica, ¿no? Lo que he mencionado, ese espacio donde Dios invita a participar, a vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida donde se concretizan los valores del reino, que es santidad, que es justicia, amor, solidaridad. Más que una iglesia tan unificada y que todos tengamos la misma estructura y la misma mentalidad y el mismo método, a mí me gusta pensar en una iglesia que es capaz de autopresentarse, desarrollarse y cumplir sus diferentes ministerios de acuerdo al lugar en donde Dios la ha llamado a ejercer esa función de señal del reino de Dios.